El tema de las herejías gnósticas tratadas en la patrística. Ireneo, Justino, Hipólito, etc. Sinopsis por Gustavo Uliarte. La palabra herejía, en el siglo I significaba secta, como los fariseos o saduceos u otros, considerados sectas por el hecho de separarse, ver versiones griegas del Nuevo Testamento. En el siglo II y III se atribuyó a la mezcla de filosofías sincretistas, mezcla de creencias. A fines del siglo IV a.C., aparece la gnosis, una corriente filosófica esotérica helenística que concebía la liberación del alma del mundo material a través del conocimiento de su origen divino. En el siglo II la patrística o padres del Nuevo Testamento suman bajo el término gnosticismo a estos pensamientos, un sincretismo con el cristianismo y con la magia esotérica. En este caso el gnosticismo toma figuras de las Santas Escrituras, personas, y los asocian con figuras de su propio sincretismo. Para lograr esto tomarán caracteres principales de la Biblia, por ejemplo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, apóstoles, María Madre de Jesús, la Iglesia, etc. Agregarán otros personajes no bíblicos y crearán una extraña relación entre ellos, una espúrea explicación de los sucesos y principios bíblicos, una mezcla complicada en el que el creyente nuevo, neófito, pudiera quedar confundido. Uno de los creyentes reconocidos históricamente del segundo siglo que trata de explicar la llamada herejía gnóstica en auge en los siglos II y III es Ireneo de Lyon, en la Galia romana, Francia, en 5 libros, contra las herejías. Fue discípulo de Policarpo en Esmirna y este lo fue del apóstol Juan. Del original griego se conservan solo partes y las traducciones se han hecho de versiones en latín. En el primer libro va a explicar los fundamentos de esta filosofía. Recomiendo que antes de seguir, leer la carta de Pablo a los Colosenses 1, 15 a 2, 23 en cuanto a definiciones de Cristo, ya que algunos consideran que uno de los objetivos de esta carta fue combatir a los gnósticos. El terreno propiciado es tan peligroso que ya en el siglo II había arrastrado a la inmoralidad a la esposa de un diácono de una iglesia de Asia, manchando su propia reputación y la de su esposo. Exponentes del gnosticismo. Valentín fue el primero en tomar los principios antiguos de la secta llamada gnóstica para aplicarlos a las características de su propia doctrina. Segundo, utiliza conceptos egipcios como formados por la Cuaternas. Discípulos de Ptolomeo. Teoría de los abismos. Marco, experto en artes mágicas, preparaba pócimas estimulantes para que las mujeres pecaran. Afectó a la mujer de un diácono de Asia Menor, quizás relacionado con mujercillas cargadas de pecados, 2 Tim 3 en 6. Simón de Samaria, el mago. Las ideas gnósticas están basadas en el dualismo persa y en la teoría de los eones, emparentada con las ideas platónicas. Algunos conceptos gnósticos. El mundo espiritual o pleroma estaba compuesto por una serie de emanaciones divinas llamadas eones. Estos eones eran aspectos o manifestaciones del ser divino supremo. El eón Cristo es una de las principales emanaciones del pleroma, enviado para traer el conocimiento salvador, gnosis, a los seres humanos. El demiurgo es el creador del mundo material, pero es considerado un ser inferior y defectuoso. La redención se obtiene a través del conocimiento, gnosis, que el eón Cristo trae a la humanidad. Esta gnosis es el reconocimiento de la verdadera naturaleza divina del ser humano y su origen en el pleroma, el tema de las herejías gnósticas tratadas en la patrística, y Sofía o sabiduría considerada una emanación de la pleroma. El desvarío gnóstico. Transcribo a continuación un párrafo del primer tomo de Contra las herejías de Ireneo de Lyon donde describe parte del sincretismo gnóstico. Doctrina básica de los gnósticos. Dicen que en las alturas invisibles e inefables existe un eón perfecto, preexistente, al que llaman protoprincipio, protopadre y abismo. Él sería invisible, incomprensible, sempiterno e inienito, y vivió en un profundo reposo y soledad por siglos infinitos. Con él estaba el pensamiento, en Noaya, a quien también llaman gracia, charis, y silencio, sigue.
Cierto día este abismo decidió emitir el abismo como principio, arche, de todas las cosas. Entonces depositó este como semilla que había pensado emitir, en el vientre del silencio, que era su compañera. Esta recibió la semilla y quedando embarazada engendró la mente, según la imagen y semejanza del que lo había emitido, y la única capaz de captar la grandeza del Padre. A la mente también lo llaman el unigénito, o bien el Padre o el principio de todas las cosas. Junto con él fue emitida la verdad. Esta es la original y primitiva tétrada de Pitágoras, a la que también llaman la raíz de todas las cosas. Está formada por abismo, silencio, mente y verdad. El unigénito, habiéndose dado cuenta de por qué motivo había sido emitido, a su vez emitió el verbo, logos, mismo y la vida, zoe, padre de todos los que vendrían después de él, principio y formación de todo el pleroma, plenitud. A su vez, el logos y la vida, a manera de unión matrimoniae, emitieron el hombre, antropos, y la iglesia, eclesia. Esta es la ogdoada primigenia, raíz y sustrato de todas las cosas, que ellos designan con 4 nombres, abismo, mente, logos y hombre. Bueno, para muestra, basta un botón. El esfuerzo en siglo II y III para combatir las herejías fue tan grande, que parece haber sido mayor que el de difundir el Evangelio. Se piensa que había carencia de escrituras, pero según Jerónimo para el siglo IV ya estaban ampliamente difundidas. Para el siglo II ya se citaba Apocalipsis aunque en el concilio de Nicea prefirieron no agregarlo. Fin.